Bueno, muy buenas tardes. Les damos bienvenida nuevamente al diplomado técnico. Hoy estamos en nuestro segundo día del módulo número 3. Con la charla de hoy finalizaremos el módulo número 3. Entonces, solo para dar unos avisos primariamente antes que comencemos con la licenciada Luz. Solo para recordarles, hoy se habilitará el tercer examen corto de módulo, el cual estará habilitado hasta el día domingo, ¿verdad? Entonces lo van a poder realizar a partir del día de hoy por la noche hasta el día domingo a las 11:50 de la noche. La hoja de trabajo 3 ya fue publicada, ya la pueden descargar desde el día martes y pues esta se entrega hasta la otra semana. Entonces, al final de la clase les voy a dar indicaciones sobre la próxima semana que estaremos con el primer examen parcial, pero hasta posterior a la clase pues voy a dar instrucciones. Entonces, por el momento vamos a empezar pues con nuestra clase del día de hoy. Va a estar a cargo de la licenciada Luz Menchú. La licenciada Luz Menchú hizo una licenciatura en química biológica clínica en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Ha realizado diversos cursos sobre diagnóstico molecular, sobre todo a nivel de infecciones, ¿verdad? Y entre ellos de los últimos realizados en la Universidad Autónoma de México. Actualmente es coordinadora de la toma de muestra en la unidad de atención integral del Hospital Roosevelt y también ha estado en rotación en citometría de flujo. Entonces, ella nos hablará el día de hoy sobre el diagnóstico de las principales infecciones de transmisión sexual y le damos la bienvenida a la licenciada Luz. Le dejo la pantalla del micrófono, licenciada, para que pueda compartir su presentación. Muchas gracias, doctora. No sé si me escuchan ahí. Sí, la escuchamos, licenciada. Está bien. En un segundo comparto la pantalla. Creo que ahí ya están viendo la presentación. Entonces, para empezar, quisiera agradecerles por estar todos acá. Para mí es un gusto poder darles esta clase a todos ustedes. Y vamos a estar hablando de lo que es el diagnóstico de las principales infecciones de transmisión sexual. Para empezar, debemos saber que, no sé si ahí ya les cambió. Bueno. Existen más de 30 bacterias, virus o parásitos que pueden llegar a causar lo que es una infección de transmisión sexual. Dentro de estas 30 encontramos a 8 patógenos principales que son los causantes de las 8 ITS con mayor incidencia a nivel mundial. Dentro de estas 8 ITS tenemos lo que es el sífilis, la tricomoniasis, el gonorrea, el virus del papiloma humano, la hepatitis B, clamidia, el virus de inmunodeficiencia humano y el herpes. Para tener lo que es un panorama general de lo que es la situación de la incidencia de estas infecciones, les coloqué aquí unos datos, así en modo de resumen, para que se den una imagen de cómo se encuentra la situación a nivel mundial de estas infecciones. De estas 8 infecciones, las 4 que se encuentran a la izquierda, que son clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis, para 2020 se estimaban que había un aproximado de 374 millones de nuevas infecciones. Ahora, las que encuentran a su mano derecha son las infecciones que están causadas por virus. Y en el caso del VIH, por ejemplo, tenemos que para 2023 había aproximadamente 39,9 millones de personas viviendo con el virus. En el caso del virus de la hepatitis B, estimaban que había 254 millones de personas viviendo con este virus para 2022. Y en el caso del VPH y el herpes, para 2017 había aproximadamente 300 millones de personas viviendo con el virus del VPH y el herpes habían más de 490 millones. Entonces, esto nos permite como que delucidar un poco la importancia de hablar del diagnóstico y de este tipo de enfermedades o más bien de infecciones.
Ahora, hablando de la importancia del diagnóstico de las ITS, hablamos de que un diagnóstico oportuno conlleva a tres aspectos principales. El primero es un mejor pronóstico, así como la permanencia o el mantenimiento de la calidad de vida de los pacientes. El segundo, hablamos de lo que es una disminución de la carga económica o de los costos sanitarios, tanto como para el paciente como para la entidad de salud que se encuentra atendiendo esta necesidad. Así también tenemos que, como tercer punto de la importancia del diagnóstico de la ITS, es la monitorización de la distribución, dado que un monitoreo a través del diagnóstico de estas infecciones nos permite establecer lo que son protocolos y medidas que nos permitan disminuir tanto la distribución como la propagación de este tipo de enfermedades. Ya hablando de lo que es el diagnóstico, tenemos que podemos clasificar a los métodos diagnósticos en dos grupos principales, los métodos directos y los métodos indirectos. Entonces, esta clasificación se basa en lo que yo estoy buscando a la hora de hacer un diagnóstico por laboratorio. Si lo que yo quiero es identificar directamente al microorganismo o a una estructura de este microorganismo, hablamos de que estamos utilizando un método directo. Sin embargo, si lo que yo estoy midiendo es la respuesta del sistema inmune del hospedero a la presencia de este microorganismo, lo que yo hablo es un método indirecto. Entonces, dentro de los métodos indirectos tenemos algunos métodos como es el aislamiento viral, que en Guatemala no se utiliza para lo que es el diagnóstico clínico, pero se puede utilizar lo que son los cultivos celulares. Y en el caso de las bacterias, podríamos utilizar directamente los cultivos de estas bacterias. Además de aislar al microorganismo, también podríamos detectar partes de este microorganismo, como lo puede ser su material genético o el genoma. Entonces, también podríamos tener detección de genoma a través de biología molecular, ya sea PCR, genotipo o algún tipo de secuenciación. Y también podríamos hacer un diagnóstico a través de la detección del antígeno. Del antígeno vamos a hablar un poquito más adelante y vamos a hacer la diferenciación entre detectar digamos, un microorganismo como tal y detectar lo que es un antígeno. Ahora, cuando hablamos de los métodos indirectos, podemos hablar de lo que es la serología, que básicamente es a esta creación de anticuerpos que llega a tener el sistema inmune como respuesta a la presencia del microorganismo en nuestro cuerpo. Ahora, estos métodos se van a elegir dependiendo tanto de la disponibilidad que pueda llegar a tener la entidad de salud que está decidiendo qué utilizar, así como los costos, la infraestructura del laboratorio y, digamos, también qué se está pretendiendo hacer. Porque, por ejemplo, si tenemos una jornada de salud, a mí lo que me va a interesar son métodos que sean fáciles de realizar, que tengan corto tiempo y que yo los pueda llevar, digamos, a un entorno un poquito más hostil o más versátil, se podría decir. En cambio, si yo lo que estoy es en un laboratorio ya establecido, en lo que, por ejemplo, un hospital, yo lo que quiero es un diagnóstico confiable y que me permita dar un resultado que sea lo más certero posible. Ahora, hablando ya de lo que es esta relación antígeno-anticuerpo que les estaba mencionando en la parte de los métodos diagnósticos, hablamos de que en esta imagen podemos ver toda esta figura amarilla representaría lo que es un patógeno o un microorganismo, ya sea un virus, una bacteria, un parásito o cualquier otro tipo de microorganismo que pueda infectar al ser humano. Entonces, como tal, es una unidad, pero si yo veo acá, esta unidad está conformada por diferentes estructuras. Entonces puedo tener estructuras, ya sea proteínas, glucoproteínas o algún tipo diferente de componente, y cada uno de estos componentes específicos yo lo llamo un antígeno. Entonces, cada uno de estos antígenos va a tener o va a poder ser reconocido por lo que es un anticuerpo específico. Entonces, si yo tengo un anticuerpo específico contra un antígeno, por ejemplo, en esta figura, el que tiene forma de pico, este anticuerpo va a reconocer únicamente este antígeno. Si yo tengo, por ejemplo, otro anticuerpo, digamos uno verde, para hacerlo más gráfico, que sea específico con esta forma de rectángulo, va a reconocer únicamente este antígeno.
Entonces, esta relación de antígeno-anticuerpo podríamos como imaginarla como un tipo de rompecabezas. Entonces, esta pieza de rompecabezas va a encajar únicamente con la que es su complementaria. Entonces, esto nos permite utilizar esta relación para hacer un diagnóstico. Yo sé que si este anticuerpo se une únicamente con este antígeno, puedo utilizarlo para identificarlo en muestras donde yo quiero saber si este antígeno está presente. Entonces, por eso hacemos los estudios de estructuras de lo que son los microorganismos para saber qué antígenos son propios o únicos, se podría decir, de este microorganismo como tal. Entonces, podríamos verlo así como comparación, como los minions, ¿no? Si los minions tienen todas formas diferentes, hay uno específico para cada una de las situaciones que pueda llegar a pasar. Entonces, si cada uno de estos anticuerpos reconoce a un antígeno específico, cada uno de estos anticuerpos puede reconocer a un microorganismo en específico. Entonces, hacer la analogía de los anticuerpos con los minions es como que cada uno de estos minions pueda reconocer a un individuo en particular. Entonces, digamos que un minion en específico puede reconocer a uno de los villanos en específico de la película y cuando lo ve, este activa lo que es una respuesta que alerta a todo el organismo, a todo el cuerpo para como que empezar los métodos de defensa en contra de este individuo que es ajeno a lo que es el organismo como tal. Entonces, em, aquí en este video lo que vamos a ver es cómo funcionan las pruebas de inmunocromatografía, que se basan en esta relación antígeno-anticuerpo para hacer un diagnóstico de lo que son microorganismos o patógenos específicos. Entonces, aquí lo que tenemos son tiras de un papel, un tipo de papel especial que es una membrana de nitrocelulosa, que lo que nos permite es que al agregar la muestra específica para esta prueba en especial, lo que hace es que hay un flujo de, digamos, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, dependiendo de la prueba, y este flujo nos va a permitir separar lo que son los analitos. A los analitos nos referimos a lo que estamos buscando dentro de una muestra. Entonces, en estas tiras de papel vamos a encontrar anticuerpos que tienen marcadores. Estos marcadores lo que nos permiten es como colorear una línea que nos dice si está presente o no está presente lo que estamos buscando. Entonces, este punto rojo que se alcanza a ver en lo que es el video, vendría siendo lo que estamos buscando, el antígeno que nos interesa. Entonces, una vez se da esta unión con el antígeno inmovilizado en esta tira, vamos a ver la formación de estas líneas rojas que se van en las pruebas rápidas. Entonces, esto nos permite decir si está presente o no está presente el antígeno que estamos buscando. Esto nos permite una facilidad de diagnóstico porque normalmente estas pruebas diagnósticas tardan de 5 a 20 minutos, son bastante rápidas y dependiendo de la generación de esta prueba va a ser la confiabilidad y podemos llegar a utilizar, evaluar tanto anticuerpos como antígenos. Entonces podríamos clasificar estas dependiendo de lo que estamos evaluando, tanto como un método directo como un método indirecto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta que vemos a la derecha, es una prueba, una prueba rápida para determinar anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Entonces, esto lo que hace es evaluar el anti-NS3, que es una región específica del virus, y esto nos permite decir si el virus está presente o no está presente. Ahora, ¿cuál es una de las desventajas de estas pruebas? Es que van a depender de en qué momento el paciente empieza a producir estos anticuerpos o en qué momento el antígeno llega a un punto donde se pueda detectar de manera visual, ¿va? Porque esto va a depender de qué concentración vaya a tener. Entonces, estas pruebas son fáciles de usar, son bastante económicas, pero son dependientes del estado o la etapa de la infección en la que se encuentra el paciente. Luego tenemos otras pruebas como estas que son automatizadas, que es a lo que llamamos electroquimiluminiscencia o EQL para abreviarlo, que es una prueba, la verdad, bastante sencilla, que lo que nos permite es básicamente también hacer como uso de esta unión antígeno-anticuerpo. Lo único que hace es que agrega un metal específico que está unido a otro anticuerpo
y este metal lo que nos sirve es como un tipo de separador. Entonces, este metal lo que hace es, unido a un anticuerpo, se une al antígeno que estamos buscando, que en este caso, en este video podemos ver que son virus. Entonces, estos puntos rojos que están en el video vendrían siendo el metal que puede ser rutenio en algunos casos, y al unirse al anticuerpo, lo que nos hace es aislar al virus. Entonces, cuando ya está unido o ya se da esta reacción, se pega un imán, por así decirlo, y lo que hace es separar a lo que estamos buscando del resto de la muestra. Entonces, después de que ya lo tenemos unido a este imán, podemos hacer lavados y deshacernos de todo lo que no nos interesa y quedarnos solo con lo que sí estamos buscando, que en este caso sería un virus. Entonces, una vez hacemos esta separación, que es lo que se alcanza a ver en el video, este metal lo que hace es que es estimulado por una ráfaga de luz y lo que hace es como que fuera un flash. Entonces, ese flash nos indica que está presente el virus y dependiendo de la intensidad del flash, podemos medir la cantidad o la concentración del virus o de antígeno que podemos llegar a encontrar en cada una de estas muestras. Entonces, ese es el principio básico de cómo funciona la electroquimiluminiscencia. Estos dos métodos lo que nos permiten es usar a favor de nosotros esta relación antígeno-anticuerpo y diagnosticar ya sea por anticuerpos o por antígenos la presencia del microorganismo en el cuerpo. Otro de los métodos diagnósticos que podemos utilizar es la biología molecular o específicamente hablando en una PCR. Ya a partir de la pandemia, este método diagnóstico se ha vuelto como muy famoso o muy escuchado. Entonces, es un método que es muy importante porque nos da una alta sensibilidad y una alta especificidad. Lo que se refiere es a que podemos encontrar, por ejemplo, un antígeno o un rastro de material genético en concentraciones muy pequeñas. A eso hablamos con sensibilidad. Ahora con especificidad nos referimos a que sí es más probable que cuando nos dé un resultado positivo, sí sea un resultado del microorganismo que estamos buscando y no una interferencia con otro microorganismo o otro componente de la muestra que pueda llegar a ver. Entonces, cuando recién empezaron a desarrollar estos métodos diagnósticos, básicamente lo que querían era poder determinar si se encontraba presente el material genético en muestras que se encontraban, muestras complejas. Es decir, muestras que además de tener material genético tuvieran, por ejemplo, células, tuvieran algunas proteínas, tuvieran como que todo el compuesto como tal y básicamente lo comparaban con buscar una aguja en un pajar. Entonces lo que ellos querían era ver una forma en la que fuera más fácil encontrar esa aguja dentro de ese pajar. Entonces la idea con la que llegaron fue que si yo lograba hacer que esta aguja fuera más grande o que hubiera muchísimas más agujas, sería muchísimo más fácil llegar a encontrarla dentro de esta pila de paja. Entonces, esto se logró a través de un proceso donde en cada ciclo llevaban 3 pasos que permitían copiar el material genético. Entonces, estos ciclos se repetían de 30 a 40 veces y que en cada ciclo el número de copias del ADN se duplicaba y iba aumentando exponencialmente. Entonces, al final de los 30 ciclos llegabas a tener hasta miles de millones de copias y era muchísimo más fácil de encontrar ese material genético dentro de la muestra que estábamos analizando. Entonces, era como que inicialmente tuviéramos un único grano de arena y al final de los 30 ciclos ya podíamos tener lo que era un desierto y era mucho más fácil decir, ah, obviamente aquí hay un grano de arena, porque ¿cómo no va a haber un grano de arena entre todo eso, verdad? Entonces, este método de diagnóstico fue evolucionando conforme pasó el tiempo y empezaron a salir diferentes tipos de PCRs. Entonces, llegábamos a tener lo que era un PCR de punto final, que lo que nos quería dar era la respuesta de si se encontraba presente o no el microorganismo, o más que todo el material genético del microorganismo dentro de la muestra que estábamos evaluando. Con el tiempo y con mucho esfuerzo lograron desarrollar lo que era diferentes PCRs y uno de los más importantes era el PCR en tiempo real, que es a lo que el principio básico de lo que llamamos carga viral, que es lo que nos permite
Es decir, no solo si está presente o no el material genético, sino que también podemos hacer una cuantificación, es decir, cuántas copias de este material genético hay en la muestra. Entonces, conforme iba avanzando cada uno de estos procedimientos, nos iban dando más información que nos permitía ir evaluando tanto el pronóstico del paciente como el desarrollo de la infección y la efectividad del tratamiento. En el caso del PCR en tiempo real, nos permite evaluar si un tratamiento está siendo efectivo o no, dependiendo de si su carga viral está subiendo, está bajando, si se está manteniendo igual. Y esto nos permite evaluar el curso que se debe tomar a la hora de llevar un tratamiento con un paciente. Todos estos métodos diagnósticos y a través de mucho tiempo de experiencia y de diálogo entre varios profesionales nos llevaron a poder desarrollar lo que son algoritmos diagnósticos, que nos permitían asegurar de mejor manera que los diagnósticos que estábamos dando fueran certeros. Entonces, en muchos casos lo que se hace es utilizar un algoritmo con tres pruebas. Entonces, la primera prueba viene siendo como el tamizaje inicial y dependiendo del resultado se va a tomar la siguiente decisión. En el caso de que da una prueba positiva, una primera prueba positiva, se suele utilizar una segunda prueba para confirmar o seguir el diagnóstico dependiendo de los resultados, ¿no? Entonces, esta segunda prueba nos permitía decir, ah, está positiva la primera, la segunda volvió a salir positivo, entonces ya podíamos reportar el resultado como positivo. En el caso de que hubiese una positiva y una negativa, hablamos de unas pruebas discordantes, es decir, que se contradicen una con otra, ¿no? Entonces necesitábamos una tercera prueba para desempatar esta discusión, este diálogo entre estas dos, ¿no? Entonces lo que hacíamos era una tercera prueba que nos permitía decir si volvió a salir positivo, entonces sí está positivo el resultado, o si salía negativo, entonces ya podíamos dar un resultado negativo. Entonces el resumen o lo más importante acá es que de tres pruebas se iba a reportar la que tuviera dos resultados. Por ejemplo, dos resultados positivos se reportaba positivo, resultados negativos se reportaba negativo. Entonces, estos algoritmos se utilizan para muchas de las infecciones que se diagnostican y se tratan hoy en día. Por ejemplo, está el del algoritmo diagnóstico del VIH, donde utilizamos una primera prueba rápida altamente sensible, una segunda prueba rápida altamente específica y como tercer prueba o la prueba de desempate, un ELISAS o una electroquimiluminiscencia. En algunos lugares pueden utilizar carga viral, digamos, en lugar de ELISAs o en lugar de una prueba, una segunda prueba rápida. Depende también de la disponibilidad y el presupuesto que llegue a tener tanto el hospital o clínica o centro de salud donde se esté dando este diagnóstico. Sin embargo, podemos ver que aquí tenemos únicamente tres pruebas, ¿no? Es dos pruebas rápidas y una de equipo. Hay otros algoritmos diagnósticos, como es el caso de la hepatitis B, donde podemos ver que el algoritmo es un poco más complejo, sobre todo porque, solo voy a agrandarles acá, podemos llegar a tener más de un parámetro para evaluar. En el caso del VIH evaluamos positivo y negativo en las pruebas rápidas y en el caso del EQL podemos llegar a cuantificar, pero también es positivo o negativo. Ahora, en el caso de la hepatitis B, podemos ver una prueba rápida, EQL. En el caso del EQL tenemos marcadores. El EQL tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marcadores. Entonces, cada uno de estos marcadores me va a dar información de lo que es la infección de la hepatitis B. En el caso del VIH veíamos positivo y negativo. Ahora aquí vamos a ver infección crónica, infección aguda, infección crónica con replicación o sin replicación, repetir marcadores. Todas estas recomendaciones y todo este tipo de toma de decisiones se fue desarrollando conforme el tiempo y nos permitió asegurar un diagnóstico más efectivo para el paciente y que su tratamiento también fuera más alentador. También podemos ver en el caso del diagnóstico de la hepatitis B, el algoritmo también lleva un poco más de pasos que en algunos otros. Tenemos, por ejemplo, una prueba rápida inicial, un EQL y luego tenemos también una carga viral como tercer prueba. Entonces, aquí podemos ver
que todas estas infecciones llevan un tiempo, llevan un algoritmo o una sucesión de pasos para llegar a un diagnóstico final. También tenemos como, por ejemplo, este que es el algoritmo diagnóstico de lo que es sífilis. Tenemos pruebas treponémicas y pruebas... Alguien está hablando, no sé si tengan alguna duda. Creo que no, licenciada. Solo cerremos sus micrófonos, por favor, todos. Gracias. Gracias. Bueno, como les comentaba, en el caso del algoritmo del sífilis tenemos también lo que son las clasificaciones de las pruebas, que es como un sinónimo de directo e indirecto, donde tenemos lo que son las pruebas treponémicas, como es la que se encuentra acá, que es la prueba rápida, que lo que nos dice es si está presente o no la bacteria que causa el sífilis. Tenemos las pruebas no treponémicas, como el RPR, que lo que nos dice es, hay un analito que libera el cuerpo cuando está presente la bacteria, pero en el caso del RPR mide lo que es una proteína o un compuesto, mejor dicho, que también se puede liberar por muchas otras razones. Entonces, cuando hablamos del método no treponémico, hablamos de algo indirecto y cuando hablamos de pruebas treponémicas, hablamos de algo directo. Entonces, para el algoritmo diagnóstico del sífilis podemos ver pruebas treponémicas que si nos dan reactivo, entonces podemos empezar a utilizar lo que son pruebas no treponémicas para seguir el algoritmo de primera prueba, segunda prueba, tercera prueba. Entonces, en el caso de una prueba treponémica rápida reactiva o positiva, podemos utilizar una no treponémica que sería el RPR y dependiendo del resultado de este ya podríamos empezar o a dar un diagnóstico que en el caso de que vuelva a salir positivo el RPR ya ahí quedó y se reporta positivo y en el caso que salga negativa o no reactivo ya podemos empezar a evaluar la tercera prueba. Entonces, en este caso, una tercera prueba tendría que ser una treponémica, que sería el caso del TPHA, y ya podríamos reportar el resultado que nos dé el TPHA. Ahora, como les comentaba la doctora, yo trabajo en la unidad de atención integral en el laboratorio y quería presentarle un poco de los equipos automatizados que tenemos y que son los que utilizamos a la hora de realizar el diagnóstico. En el caso de todas las pruebas o todas las infecciones que se diagnostican con el apoyo de electroquimiluminiscencia, tenemos lo que es el equipo COBAS E411, que es el que ven en la imagen, que es un equipo que nos permite en este momento diagnosticar VIH, hepatitis B, C, hepatitis A también. También nos ayuda lo que es avidez de citomegalovirus y toxoplasma, además de que también nos permite lo que es... VIH. Bueno, en el caso de lo que es biología molecular, tenemos la dicha de contar con más de un equipo de biología molecular, que en el caso de la clínica contamos con el COBAS 4800, que en este momento están en vías de actualizarlo y llevarlo al COBAS 5800. Y en este caso contamos con este 4800 que está conformado de dos módulos. Uno que se encarga de lo que es la extracción del ADN y otro que es donde ocurre lo que es la PCR como tal. Y también tenemos este equipo que es una belleza que básicamente es un cuarto, parece que uno entra a una nave cuando está ahí trabajando en el equipo, que es el Gene Expert, que nos facilita mucho el trabajo porque estos cartuchos que se ven acá en la imagen, lo que hacen es realizar toda la PCR desde la extracción hasta la amplificación o las copias del ADN, todo en este cartuchito y podemos ir viendo cómo se va amplificando en tiempo real en esta pantalla. Entonces, estos equipos nos facilitan mucho lo que es la metodología y la hora del trabajo de las PCRs y del método de biología molecular, porque se automatiza y reduce bastante lo que es el error humano a la hora de estar haciendo estos procedimientos. Ahora, como dato, en el hospital también realizan panel de ITS que se realiza a través de una PCR de punto final. Básicamente solo nos dicen si está presente o no está presente. Y los microorganismos que evalúan en esta PCR o en este panel vendrían siendo Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea, Trichomonas vaginalis,
Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma ureolyticum, Ureaplasma parvum, Gardnerella vaginalis, herpes simplex tipo 1 y tipo 2, Candida albicans y Treponema pallidum. Entonces, si se dan cuenta de todos estos microorganismos que se encuentran en este panel, podemos encontrar a 5 de los causantes de las 8 ITS con más incidencia a nivel mundial. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Bueno, a la audiencia, no sé si tiene alguna duda o pregunta para la licenciada. Vamos a ver, o en el chat también la pueden escribir. Buenas noches, buenas noches. Y adelante. Doctora, perdone, yo quisiera, tengo una duda con respecto a la presentación de la licenciada Luz en cuanto al algoritmo diagnóstico de sífilis. En el caso que ella planteó, que sale la prueba rápida positiva, que es treponémica, y el RPR, que es la no treponémica, sale negativa, le hacen TPHA. Si el TPHA sale positivo o ahí al final ella dice que se tiene que reportar como dice el TPHA. O sea que con una Ujú. prueba rápida y el TPHA positivo lo reportan positivo. O sea, significa que el paciente tiene la infección, Sí, se reporta como positivo. Recordemos que lo que tratamos de hacer es tener 2 de 3 pruebas que concuerden, por así decirlo. Entonces, si yo tengo la prueba rápida la treponémica positiva, las 2 treponémicas positivas, sí reporto la presencia de la bacteria en la muestra, ¿sí? Entonces, sí se hace el diagnóstico positivo. pero Aquí no puede pues para estar ampliar el un paciente. poquito, recordemos que las pruebas no treponémicas nos sirven más que todo a nivel clínico o médico por las diluciones que se hacen. Entonces, estas nos sirven para saber bastante si tratar o no tratar al paciente. Pero una TPHA para nosotros médicamente es una prueba confirmatoria. Entonces, si tenemos una prueba rápida positiva y como dijo la licenciada, una TPHA positiva, para nosotros el paciente tiene sífilis, o sea, o lo tuvo, lo que tendríamos que ver es las diluciones del RPR, por ejemplo, para ver si hay que darle penicilina o no, tratamiento. Sí. Como les comentaba también, ¿no? Para darles un poquito más de información, la prueba no treponémica, o en el caso del RPR, lo que hace es medir los niveles de un compuesto llamado anticardiolipina o anticuerpos anticardiolipina, que es lo que mide. Entonces, estos se liberan cuando la bacteria atraviesa ciertas membranas y este compuesto se libera. Entonces, muchas veces podemos ver que no hay una elevación lo suficientemente potente, por así decirlo, para que marque positivo el RPR. Entonces, eso no significa que no esté presente la bacteria, sino que la respuesta a la liberación de estos compuestos no es medible por esta prueba. Entonces, por eso muchas veces lo que hacemos es, como dijo la doctora, utilizar el TPHA como prueba confirmatoria. No, sí, de hecho yo sé que el TPHA, o sea, la prueba treponémica específica es la que primero se positiviza en el caso de que haya una infección. Pero en el caso de que la prueba rápida esté positiva, el TPHA esté positivo y el RPR está negativo, significa que no tiene una infección activa en ese momento o tuvo contacto con o todavía no se ha producido. Entonces, yo pienso, no sé, mi humilde opinión es que yo no puedo decir o sea, tiene infección por sífilis el paciente, ¿verdad? Porque pudo ser que tuvo antes, ¿verdad? Y que ya no lo tiene, pero queda en la memoria que son lo que está, el componente que está en la prueba treponémica de prueba rápida y el TPHA. O Sí, sí aquí puedo como yo. dice usted, mire, lo que pasa es que en estas pruebas mencionamos reactivo o no reactivo. Entonces, la importancia clínica, como lo decimos, no puede que el paciente no tenga la infección activa ahorita, pero sí, o sea, sí está presente el microorganismo. Entonces, por ejemplo, incluso nosotros como médicos, por ejemplo, tratamos en inmunocompetentes si una dilución está arriba en 8.
En inmunocomprometidos, si la dilución está arriba, 1 en 4. Si está por debajo de eso, no tratamos. ¿Por qué? Porque puede ser, como lo mismo, usted mismo lo decía, que el paciente estuvo expuesto, pero no ha aclarado, entonces no ha negativizado. Pudo haber estado expuesto, pero no quiere decir que en este momento la tenga, ¿verdad? Entonces, por eso, clínicamente y para los médicos nos sirven las diluciones y por eso siempre pedimos diluciones. Gracias, doctora, muy amable. Ah, licenciada, aquí nos hacen otra pregunta. Cuando una prueba rápida, me imagino que dice de primera línea de antígeno anticuerpos sale muy levemente positiva, ¿cómo se da el resultado? ¿Como reactivo o no reactivo? Preguntan. Cuando las pruebas rápidas, me imagino que se Ah, con refieren. la prueba rápida que sale sí, débilmente Ajá. positiva, leve, me imagino. Sí, en esos casos se suele reportar como positivo débil y se recomienda ya sea seguir como el algoritmo diagnóstico, ya sea si es la primera, seguir a la segunda prueba rápida y, digamos, repetir, en otros casos, repetir la prueba en cierto periodo de tiempo, dependiendo de qué tanta disponibilidad tenga yo de realizar otra prueba diferente. Ok. Aquí hacen otra pregunta. Dice, en caso de micoplasma y ureaplasma, ¿se comunica el resultado si da positivo si el paciente es asintomático? Esto tal vez solo para aclarar, aclaremos que microbiología nos reporta el resultado simplemente. Ahí quien tiene que decidir si maneja o no maneja al paciente es el médico, lo clínico, ¿verdad? Pero ellos si sale una prueba positiva o negativa, la tienen que reportar como tal o reactiva, ¿verdad? No sé si estoy... Exacto. Sí, sí, sí. Ahí en el caso del laboratorio, aunque uno quiera dar tratamiento o quiera decir, ah, sí, debería hacer esto, ahí ya no es competencia del laboratorio como tal, uno cumple con reportar lo que encuentra en el laboratorio y ya es decisión del médico tratante qué procedimiento o qué paso va a seguir a partir de esta información que el laboratorio le está brindando. Aquí, como mencionamos un poquito hace una pregunta, tienen duda con respecto a las diluciones, licenciada. Eso yo sé que no estaba en la presentación y es algo un poco complejo, pero tal vez aclarar un poquito esto de las diluciones en sífilis. Tratamiento a partir de las diluciones. La verdad es que eso ya es... Ellos preguntan sobre, me Ajá. imagino, cómo se hacen las diluciones. Me imagino que eso es lo que están preguntando. Ah, Tratamiento. básicamente, ajá, las diluciones, permítanme, voy a ver si les puedo encontrar una foto de más o menos cómo se ve, pero básicamente lo que hacemos con las diluciones es ver lo que llamamos una aglutinación. No sé si han visto más o menos cuando colocan, ah, mejor les busco una foto para que sea un poquito más gráfico. Antes de que nos ponga la foto, en lo que nos pone la foto la Ujú. licenciada, el tratamiento, como les decía, depende si es un paciente con VIH o un paciente no VIH. Entonces, de eso va a depender. En paciente VIH, si hay dilución 1 en 4, se da tratamiento y si está por debajo de eso, no se da tratamiento, no se considera dar tratamiento. Obviamente, esto estamos hablando de un paciente que no tenga sintomatología, o sea, sí es importante saber si el paciente no tiene una manifestación clínica de sífilis, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando propiamente de sífilis. Ahora, si es un paciente inmunocompetente, o sea, no VIH, nosotros tratamos médicamente arriba de 1 en 8. Ya sabemos que el tratamiento, como lo explicó el doctor Leonel en la clase del martes, es penicilina, ¿verdad? Hasta el momento no tenemos reportes, como decía también la doctora Patzán, de resistencia a la penicilina en nuestro medio o en nuestro país. Entonces se sigue usando penicilina y también las dosis de penicilina dependen si es un paciente inmunocomprometido con VIH o no VIH. ¿Por qué? Porque la colocación de penicilina, si es un paciente VIH, son 3 dosis en 3 diferentes semanas, o sea, 1 dosis por semana, y si es no VIH, podría darse una única dosis de penicilina, ¿sí? Entonces eso depende mucho
si es paciente VIH o no VIH. En el contexto de nuestro diplomado, como es paciente VIH, la dilución con la que tratamos es 1:4, ¿verdad? Ya, licenciada. Listo. Básicamente, cuando hablamos de RPR, primero hacemos lo que es un RPR directo. Entonces, solo queremos ver si hay o no hay reacción. Entonces, lo que buscamos es ver estas aglutinaciones o estas agrupaciones de lo que es un reactivo con carbón activado que está unido a unos anticuerpos que lo que hacen es detectar la presencia de estas proteínas que estamos buscando. Entonces, cuando se ven estas agrupaciones, podemos ver que es una prueba reactiva. Cuando vemos un poco más de dispersión, decimos una prueba reactiva débil. Y cuando vemos que solo está como el carboncito ahí flotando, es una prueba no reactiva. Ahora, cuando tenemos una prueba reactiva, lo que hacemos es realizar las diluciones. Entonces, literal, es como dice su nombre, yo agarro mi muestra inicial y la diluyo en suero, en solución salina o suero fisiológico, depende del procedimiento de cada laboratorio, y voy viendo cuál es la dilución más grande en la que yo todavía veo esa reacción. Entonces, eso me permite ver qué tan potente, coloquialmente diciendo, es esta reacción y me permite decidir, digamos, qué curso tomar en base a esta dilución. Entonces, por ejemplo, esto quiere decir que con poca cantidad de muestra, digamos, en una dilución 1 en 256 todavía alcanzo a ver una reacción con estos anticuerpos y este como analito que estoy buscando, ¿sí? Entonces, esto me va a decir, por ejemplo, qué tipo de tratamiento tengo que dar, por cuánto tiempo, y me ayuda un poquito más también a ver un poco de la severidad, se podría decir, de la infección que tiene el paciente en el momento. No sé si con eso contesté la duda que tengan, si necesitan un poquito más de Gracias, explicación. licenciada. No sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta o duda. Creo que lo aclaró ahí la licenciada, pero no sé si alguien más tenga alguna duda. Ajá, algo que es importante tomar en cuenta es que, por ejemplo, aquí tengo 1 en 2. Conforme más grande sea el número que tenga abajo en la dilución, menos cantidad de muestra voy a tener yo en esta dilución. Si yo todavía estoy viendo reacción en esta dilución que es súper grande, eso quiere decir que con poquita muestra todavía se da una reacción. Eso nos dice la magnitud de la infección que podemos llegar a tener. Y otra cosa importante es que el RPR puede llegar a dar reactivo cuando las pruebas treponémicas dan negativos. Y esto es porque el RPR no es una prueba específica de sífilis. RPR me puede dar positivo para muchas otras cosas, pero nos ayuda en el diagnóstico de sífilis más que todo para magnificar la infección que pueda llegar a tener el paciente. Sí, eso es importante lo que dice la licenciada, ¿verdad? Porque a veces nos pueden dar positivas, pero el paciente no pueda tener sífilis. Entonces, porque nos puede positivizar algunas otras condiciones, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Exacto. Ok, bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta para la licenciada? Em, Creo que no, licenciada. Ahí ya nos aclaró un poquito sobre el panorama en sífilis. Le agradecemos mucho por su clase del día de hoy, ¿verdad? Y que pase feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que pasen feliz noche. Bueno, ya para finalizar, solo les voy a compartir una diapositiva. em, que tenían algunas dudas ya con el examen parcial, porque ya se va a acercar. Yo sé que en el programa no estaba descrito el examen parcial. Entonces, el primer examen parcial será la otra semana. Por eso es que en sus programas probablemente ustedes ya se pudieron percatar que no va a haber hoja de trabajo la otra semana. Es por lo mismo, porque la otra semana va a estar programada el examen parcial para que no se aturdan con la hoja de trabajo más parcial. Entonces, el primer parcial será la otra semana, quedará habilitado desde el día viernes 30 de agosto al domingo 1 de septiembre, ¿verdad? Con hora límite para su resolución el 1 de septiembre, que es día domingo, a las 23:55.
Los contenidos del examen parcial será el módulo, los módulos que hemos visto, el 1, 2 y 3, y entrará también el módulo 4 porque el módulo 4 es el que estaremos viendo la próxima semana. Entonces el módulo 4 sí entrará dentro del examen parcial. El examen parcial será de opción múltiple. Entonces, prácticamente se hará desde la plataforma, así como han estado haciendo los exámenes cortos, solo que este será un poco más largo, ¿verdad? Como les expliqué, no habrá una hoja de trabajo para la otra semana. Para esta semana sí se subió la hoja de trabajo, que es la que tienen que subir hasta el día martes. Pero el martes siguiente ya no les pondremos hoja de trabajo para esa semana para que puedan estudiar tranquilamente. Examen de módulo sí habrá. La única diferencia es que el examen de módulo 4 estará habilitado el martes para el jueves. Por ende, el examen del módulo, o sea, el examen corto del módulo de la otra semana, solo se les evaluará lo de las clases del día martes, no las del día jueves, ¿sí? Entonces, la del día jueves no se evaluará dentro del examen corto. Ahora, dentro del examen parcial, sí entran todos los módulos con todas las respectivas clases que se dieron tanto martes como jueves. Entonces, para que sepan, ¿verdad? Entonces, se tomarán en cuenta para hacer el examen parcial las guías de trabajo, ¿verdad? Lo que han hecho ustedes y trabajado en guías de trabajo, también un poco de los exámenes cortos, ¿verdad? Y probablemente algunas de las literaturas que se les ha subido a la plataforma, pero más que todo se tomarán cuenta sobre lo que se ha hablado en clase y lo que está en las presentaciones, ¿ok? Para que no se espanten tanto y que sea tanto contenido. Entonces, más que todo, se habilitará de tanto de las guías de trabajo como de las clases y lo hablado en clase. Entonces, el examen del módulo 4, que es el examen corto de la otra semana, ese estará de martes a jueves nada más, ¿verdad? Y como repito nuevamente, solo entrarán las dos clases del día martes para el módulo, para el examen de módulo. Ahora para el examen parcial, si entran todas las clases del módulo 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda con esto. Yo igual el día lunes probablemente nuevamente les vuelvo a recordar cómo van a ser las indicaciones para el examen parcial, ¿verdad? Para los que tal vez no se pudieron conectar el día de hoy, de igual forma se estará mandando la información por la plataforma sobre el primer parcial. Em, una consulta, me preguntan aquí, la clase el día martes 20 de agosto está subida. Ah, ahorita vamos a revisar si quieren, si no está, porque sí me habían comentado que hacía falta una clase. Creo que ahí hubo una confusión porque se subió la clase de diagnóstico que dimos hoy y no la del doctor Leonel Pérez. Pero esa pues se subirá en el transcurso de estos días para que ustedes la puedan tener. Y, bueno, aquí nos refiere Leslie que mañana por recolecta por cargo express, dice para entregar fin de semana o lunes los materiales, ¿verdad? De todo lo demás que se dijo que se iba a repartir. Ok, bueno, entonces, sí, las clases que faltan vamos a intentarlas subir en estos días. No se preocupen, vamos a tratar para que ustedes las tengan también en plataforma. ¿Ok? ¿Tendrá tiempo límite el examen parcial? Sí, sí tendrá tiempo límite. Entonces, tendrá tiempo límite, así como los exámenes cortos, solo que obviamente este examen parcial es de más preguntas, por ende se les dará un tiempo más largo, pero sí tiene tiempo límite. ¿Ok? Bueno, entonces agradeciendo su atención para el día de hoy. Nos vemos nuevamente el día martes para terminar con el módulo 4, que es la primera parte de nuestro primer segmento, ¿verdad? Y siempre recordándoles que tienen que subir sus hojas de trabajo a tiempo. Entonces, por eso se les habilita casi que una semana la hoja de trabajo para que si tienen algún inconveniente en los primeros días se notifique o se avise previamente por chat o por correo electrónico para que no nos veamos en la situación de que ustedes no manden sus hojas de trabajo, ¿ok? Bueno, muchas gracias, feliz noche, que descansen y nos vemos el día martes. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.